La familia de los bloqueadores del calcio o antagonistas del calcio se caracteriza por tener una alta funcionalidad como vasodilatadores. Y podemos encontrar dos grupos dentro de esta familia: los derivados de las dihidropiridinas y los que no. Dentro de los que no encontramos sustancias como por ejemplo el verapamilo o el diltiazem, que conforman la clase 4 dentro de los antiarrítmicos. Y dentro de los derivados de las dihidropiridinas encontramos otros fármacos que suelen tener un núcleo en común. Dentro de ellos podemos encontrar el amlodipino, el nicardipino, el nifedipino y también el nimodipino. El nimodipino es un fármaco que pertenece a la familia de los bloqueadores de los canales de calcio o antagonistas del calcio. Y dentro de esta familia pertenece al grupo de los derivados de la molécula de la hidropirimidina, junto con otros semejantes como por ejemplo el amlodipino, el nifedipino o el nicardipino. El nimodipino lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Nimotop. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del nimodipino, donde vemos la presencia de la principal molécula derivada de los antagonistas del calcio, es decir, la molécula de la dihidropirimidina, al cual se le han unido varias cadenas, así como también un grupo benzol. Y una de las particularidades del nimodipino que comparte con otros fármacos, como por ejemplo el nifedipino, es la presencia de un catión nitrogenado, es decir, un átomo de nitrógeno al cual se le ha unido dos átomos de oxígeno, siendo uno de ellos mediante un doble enlace. Perteneciente al grupo de los derivados de la dihidropirimidina, el nimodipino está indicado en cualquier situación donde se necesita un antagonismo de los canales de calcio a nivel del tejido vascular. Aunque el nimodipino se utiliza más en la prevención del deterioro neurológico, es decir, actúa como un neuroprotector, pero en aquella situación donde se requiere que haya una prevención de un vasoespasmo cerebral que esté secundado a una hemorragia subaracnoidea debido a la rotura de un aneurisma vascular cerebral. Pero especialmente tenemos que saber que el nimodipino se utiliza como prevención del deterioro neurológico, es decir, es un neuroprotector a nivel del tejido vascular. El nimodipino suele ser un fármaco bastante seguro, pero debemos de saber que no hay que utilizarlo en cualquier situación donde haya una alergia al propio nimodipino, así como si el paciente tiene alergia a la propia molécula de la dihidropirimidina en sí y a sus derivados. Tampoco se deberá de utilizar en aquellos pacientes con un alto grado de hepatopatía y en aquellas situaciones donde haya un cuadro de edema cerebral, ya que el nimodipino, al ser un vasodilatador, puede agravar esta situación, así como también en las hipertensiones craneales o en aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, es decir, en un aumento de la presión intracraneal. Y hay que tener precaución en aquellos pacientes con cierto grado ya de por sí de hepatopatía y de nefropatía, en pacientes
que presenten una insuficiencia cardíaca, disfunción cardíaca, así como también en la hipotensión arterial, ya que el nimodipino, como la mayoría de los derivados de las dihidropirimidinas, ya de por sí es un vasodilatador e hipotensor, no hay que bajar aún más la tensión arterial. Si el paciente tiene riesgo de presentar edematizaciones cerebrales, así como un aumento de la presión intracraneal, habrá que valorar si utilizamos el nimodipino o no. Por supuesto, hay que monitorizar al paciente, saber cuáles son sus constantes vitales. Y, por supuesto, no hay que utilizar el nimodipino en las propias hemorragias subaracnoideas que tengan un origen traumático, por ejemplo, mediante un golpe o una lesión craneoencefálica. Y si utilizamos el nimodipino por vía intravenosa, es de preferencia utilizar una vía intravenosa de tipo central, ya que se corre mucho riesgo de provocar tromboflebitis si se utilizan vías periféricas intravenosas convencionales. Y por supuesto hay que revisar las interacciones del nimodipino con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del nimodipino es muy parecido, por no decir idéntico, al resto del grupo al cual pertenece en la inclusión de los bloqueadores de los canales de calcio o antagonistas del calcio, más específicamente de los derivados de la molécula de la dihidropiridina. Tenemos que saber que el nimodipino bloquea de forma selectiva los canales de calcio. Y si nos vamos al ámbito vascular cerebral, tenemos que saber que el nimodipino ejerce una acción como neuroprotector, ya que es un antivasoconstrictor, de ahí que se utilice en la prevención de los vasoespasmos cerebrales secundados a una hemorragia subaracnoidea, y también tiene un efecto antiisquémico. Y de ahí también tenemos que saber que el nimodipino ejerce su protección neuronal, pero mediante la evitación de la contracción del músculo liso vascular, es decir, de las arterias, las venas y los capilares sanguíneos, pero a nivel del sistema nervioso central. Las vías de administración más usuales del nimodipino son la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos de unos 30 miligramos aproximadamente, y por supuesto la vía parenteral para su administración de forma intravenosa periférica o intravenosa central, aunque se recomienda más la última, ya que se han evidenciado muchos casos de tromboflebitis y extravasaciones del nimodipino al utilizar la vía intravenosa periférica convencional. La posología y dosificación más habitual del nimodipino suele ser algo engorrosa, pero especialmente se centra en que tiene que ser una terapia de forma inmediata. Es decir, tiene que iniciarse la terapia con el nimodipino en el uso recomendado dentro de los 4 días desde que se produce la hemorragia subaracnoidea que está relacionada a la rotura de un aneurisma a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Siempre tenemos que saber que la posología del nimodipino primero se tiene que administrar de forma parenteral y luego ya de ahí, para seguir con la profilaxis o prevención del deterioro neurológico, se utiliza la vía enteral. Si utilizamos de forma prioritaria la vía venosa central o periférica, pero más recomendada de tipo central, utilizaremos una dosis inicial a un ritmo de perfusión de 1 miligramo por hora.
Si vemos que a las 2 o 3 horas desde que hemos comenzado la infusión hay una tolerancia, es decir, el paciente tolera bien la administración del nimodipino al ritmo de 1 miligramo horario, podemos aumentar este ritmo a 2 miligramos por hora. Y si el paciente tiene pesa menos de 70 kilogramos o tiene alteraciones de la tensión arterial, utilizaremos un ritmo de perfusión algo menor, de 0,25 a 0,5 miligramos por hora. Y de ahí subir el ritmo si precisa y si el paciente lo tolera. Una vez que ya hemos instaurado o hemos terminado la terapia intravenosa, pasamos a la vía oral, es decir, la administración enteral. Comenzando con 60 miligramos cada 4 horas durante 7 días. Y por supuesto hay que iniciar el tratamiento oral tras completar de 5 a 14 días, una media de una semana, de terapia intravenosa central. Y toda la duración del tratamiento en general con el nimodipino se recomienda que no sea mayor de las 3 semanas, es decir, como mucho, que sea una terapia mensual. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del nimodipino con el resto de la farmacología existente, se ha demostrado que el nimodipino, si se puede administrar por vía única, mucho mejor. Es decir, es un fármaco que se administra en solitario, incluso si puede ser por vía vascular única. Aunque como se administra especialmente por vía venosa central, se recomienda que una de las luces de la vía central sea exclusiva para la administración de nimodipino, es decir, evitar mezclar con otros fármacos y o sustancias. Y dentro de las interacciones del nimodipino con otras familias farmacológicas, tenemos que decir que el nimodipino tiene sinergia o potenciación del efecto terapéutico si se administra a la vez con ciertos antidepresivos, con el valproato, muy importante en aquellos pacientes que tomen ácido valproico, también con ciertos antibióticos como la eritromicina y por supuesto con fármacos que están relacionados o intervienen en el control de la tensión arterial, especialmente con antihipertensivos, como pueden ser los diuréticos, los IECAs, los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, así también como con su propia familia, es decir, con los antagonistas del calcio, sean de su propio grupo derivados de la dihidropiridina o otros fármacos como el verapamilo o el diltiazem. Y el nimodipino tiene antagonismo farmacológico si se administra a la vez con antiepilépticos, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína o los barbitúricos. Sin apartarse mucho de la línea del grupo de los derivados de la dihidropiridina, es decir, de los antagonistas del calcio o de los canales de calcio, el nimodipino puede presentar efectos adversos, especialmente si se administran dosis mayores de las recomendadas. El principal efecto adverso que tiene el nimodipino es la aparición de la vasodilatación, lo cual conlleva a la aparición de otros efectos secundarios relacionados, como por ejemplo la aparición de hipotensión arterial, así como también un agravamiento de edemas cerebrales. Y también puede provocar disnea, espasmos especialmente vasculares, de ahí hay que prevenir la aparición del vasoespasmo cerebral, y también puede provocar una alteración de la frecuencia cardíaca. A nivel general, el nimodipino puede provocar dispepsias, astenia, dolor que suele ser bastante raro, cefalea, mareos, diaforesis y también cierto grado de daño renal, especialmente si se utiliza el nimodipino a largo plazo, es decir, en terapias continuas.
De ahí hay que ceñirse a que la dosificación del nimodipino se recomienda que no supere la duración máxima de 3 semanas. Y en el embarazo y la lactancia, el nimodipino tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto en la gestante como en el lactante o durante la lactancia. Pero a ser posible es mejor evitar el nimodipino en ambas situaciones. Por último, nos queda decir que el nimodipino no tiene mucha o no dispone de mucha información en el soporte renal, es decir, en la realización y técnicas continuas de reemplazo renal, por lo cual tampoco suele requerir un ajuste de dosis, aunque en aquellos pacientes con un alto grado de hepatopatía no se recomienda la administración de nimodipino. Y si el paciente presenta un poco o cierto grado de nefropatía o hepatopatía, sí se requiere que se reduzcan un poco las dosis, dependiendo del estado del paciente y de la duración del tratamiento con el nimodipino. También hay que saber que el nimodipino se tiene que iniciar la terapia con él de forma inmediata, es decir, aproximadamente antes de 4 días desde la aparición de una hemorragia subaracnoidea que está relacionada con la rotura de un aneurisma cerebral. También hay que recordar que el nimodipino, la terapia máxima o la duración máxima que se recomienda con el mismo es de unas 3 semanas. Hay que también saber que el nimodipino, si se administra por vía intravenosa, es preferible utilizar la vía central, ya que se han dado estudios de extravasaciones y presentación de tromboflebitis si se administra por vía intravenosa periférica. Y por último decir que el nimodipino pertenece a la familia de los derivados de la dihidropiridina, como por ejemplo otros semejantes, el alodipino, el nifedipino o el micardapino.